Venga, pues. Vamos a empezar con el capítulo 3 de Hechos. No sé si tuvieron la oportunidad de leerlo, que lo vamos a leer juntos. Pero si sí, ya saben de qué trata este capítulo, el capítulo 3. Y yo quisiera como hacernos la pregunta de qué es lo que, cuando tú vas leyendo cada historia en el libro de Hechos, la pregunta es, ¿qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo? Dijimos, este libro de Hechos de los Apóstoles, le vamos a llamar Hechos del Espíritu Santo porque es el que está más activo. Y precisamente al final del capítulo 2, ¿se acuerdan que vimos que en el versículo 43, que muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles? Después de la predicación de Pedro se convierten 3,000 personas y dice que estaban haciendo muchos milagros. Bueno, el capítulo 3 se va a centrar en uno de ellos, ¿ok? Uno de entre muchos de los milagros que se estaban haciendo. No quiere decir que lo que leemos en Hechos es lo único que pasó en la historia de la iglesia, sino más bien que fue lo que Lucas quiso añadir. Ahora yo me preguntaba, ¿por qué este milagro entre tantos milagros que se hicieron? Y bueno, varias respuestas se me vinieron a la mente. Por ejemplo, que muestra el crecimiento sobrenatural de la iglesia, porque se acordarán, si lo leyeron, que después de que pasa esto se convierten en 5,000 personas. Entonces, hay un propósito, ¿no? De esta predicación 5,000 personas vinieron. También muestra el principio de la persecución, que vamos a ver mucho más adelante, que la iglesia empezó a ser perseguida. Pero bueno, vamos a comenzar con el versículo 1. Juan. No, Hechos. Juan, ¿puedes leer el versículo 1, por favor? Claro. Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Ok. Pedro y Juan eran hermanos y amigos. Entonces Pedro y Pablo. En esta ocasión vemos a Pedro y Juan. Acuérdense que el relato de Lucas se centra al principio en Pedro. Por eso es que vemos en esta ocasión que estaba Pedro con Juan. Pero en realidad pudieron haber sido cualquiera de los demás apóstoles. Dice que subían al templo. Y aquí cuando la gente lee este pasaje, se topa con muchas preguntas. Y este ha sido uno de esos motivos por polémica que los cristianos necesitan poco para hacer controversias y discusiones entre ellos. Pero este es uno de esos pasajes donde muchos se preguntan por qué es que seguían yendo al templo, ¿no? Se supone que el templo es algo del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, ¿por qué ellos seguían yendo al templo, subir a la oración del templo? Pero quisiera hablarte de algo que yo creo que es el principal argumento, que se llama la revelación progresiva. Revelación progresiva. Yo creo que se entiende qué es la revelación progresiva, pero déjame explicar. Vamos a Efesios capítulo 1. Efesios 1. Si ya llegaste ya, sacude a la persona que tienes a tu lado para que se esté. Versículo 17 y 18. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia de los santos. La revelación progresiva es ir conociendo lo antes desconocido. Es una definición bastante simple, ¿ok? Hay algunas denominaciones cristianas que están medias, voy a juzgarlo, ¿no? Porque están medias locas, que cuando hablan de la revelación progresiva ellos piensan que todavía hay cosas que todavía hay cosas
nuevas por aprender aparte de la Biblia. ¿Ok? Por ejemplo, surgieron el don de la risa santa. En su momento fue una revelación de Dios, que Dios había revelado que algunos poseen el don de la risa santa y todos empiezan a reír como locos. No, eso es lo legal. Después de la risa santa vino el llanto santo, el vómito santo, y no sé qué, creo que cualquier cosa que le agregaran santo ya era de parte de Dios. Y que la lluvia de oro, y otras cosas que empezaron a venir, según ellos, porque hay una revelación progresiva. Por eso es el distorsionamiento, porque al final de cuentas tenemos que concluir que la revelación ya está completa aquí. Pero en la vida de uno, en la vida personal, es verdad que se va revelando poco a poco las cosas que vamos descubriendo de Dios. El versículo que leímos en Efesios dice, alumbrando vuestro entendimiento. Y esa palabra alumbrando es en un presente continuo, que constantemente vamos alumbrando, se va alumbrando nuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir alumbrar? Quiere decir que las tinieblas se van desapareciendo, lo que estaba oculto se va revelando. Revelar etimológicamente quiere decir quitar el velo. Algo que lo teníamos acá, de repente ya lo vamos entendiendo. Entonces, de hecho, en la Discovery Bible habla de la revelación como el acto de Dios al compartir su vida, lo que expone la oscuridad como la ignorancia causada por el pecado. Entonces, de repente cosas como, por ejemplo, la ignorancia, cuando somos expuestos a Dios, se va a ir quitando progresivamente, poco a poco. ¿Ok? Entonces, yo argumento que con los apóstoles iban teniendo una revelación progresiva, ¿no? Que aunque si bien ya sabían muchas cosas de Jesús, a lo mejor algunas cosas, tradiciones, fueron cambiando. Porque no vemos ningún mandato en el Nuevo Testamento que diga, por ejemplo, que se tiene que ir al templo. Pues acuérdense que la Biblia respalda la Biblia. Lo que vemos en un lado lo tenemos que ver también en otro lado para que sepamos que es verdad. Si no, es dudoso. Otro argumento es que a pesar de que el Señor los había salvado y que ahora pertenecían a este pacto, digamos, ellos seguían siendo judíos, por lo que seguían practicando algunas cosas de los judíos. Y esto es a lo que voy. ¿A qué hora fueron los apóstoles al templo? A la hora novena, que es las 3 de la tarde. Acuérdense que la hora cero, digamos, es las 6 de la mañana, y ahí vas contando. La hora novena era a las 3 de la tarde. A las 2 de la tarde, o a la hora octava, era la de los sacrificios. ¿Por qué no fueron a los sacrificios? Porque era la de la oración. Porque el sacrificio ya estaba completo en Cristo. ¿Entienden? O sea, esa parte de la cultura judía, digamos, no era pecaminosa. Iban a ir a hacer una oración por los demás. Entonces, no le vería nada de malo. Y yo creo que ese es un argumento también a favor de que nosotros celebremos nuestro patriotismo, por ejemplo, ¿no? Digamos, viva México cuando se debe. Y vamos a los partidos de la selección. Porque al final de cuentas, si, que el Señor nos rescate y nos cambie nuestra ciudadanía, no somos ciudadanos del cielo. Sin embargo, la cultura que nos rodea, siempre y cuando no sea pecaminoso, no está mal. O sea, pues es verdad. ¿Sí? ¿Y por qué a la hora novena? Eso me llama mucho la atención también. En Marcos 15, cuando lo estudiamos, del 34 al 37, por ejemplo, se nos dice que Jesús murió en la hora novena. Jesús murió a las 3 de la tarde. Entonces, de alguna manera, estos al ir al templo a esa hora específica, o sea, tampoco creo que vamos separarnos todos los días a las 3 de la tarde, pero bueno. Vamos, versículos 2 al 6. Entonces Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y ya vimos por qué, ya vimos para qué, y ya vimos el contexto. Para Padre, por favor, lee versículos 2 al 6
de Hechos capítulo 3. Y era traído un hombre de cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y habla. Venga. Entonces, ¿qué estaba pasando en esta historia? Llevaban un cojo a una de las entradas del templo, que se llama La Hermosa. ¿Dónde es más probable que reciba limosna? Si no en un templo, ¿verdad? Entonces lo llevan, probablemente este hombre representaba un negocio para alguien, ¿no? Y como para los judíos es ley que tenías que ayudar a los necesitados, no que lo hicieran, ¿va? Pero que era una ley, probablemente los judíos piadosos que pedían ahí a los que pedían limosna le tenían que dar. Y como me llama la atención que gente llevaba a este hombre hasta la puerta, representaba que alguien se beneficiaba de las limosnas también que él recolectaba. Pero bueno, el clímax de esa historia está en el versículo 6. ¿Cuál es la respuesta de Pedro? Y me gustaría que la analizáramos. ¿Cuál es la respuesta de Pedro? ¿Alguien me la diga? ¿Qué dice? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y habla. En el nombre del valiente Señor. Te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda, ¿no? ¿Verdad? Sí. Venga, concéntrense. Entonces, vamos a desmenuzarlo un poquito. ¿Cuál es la respuesta de Pedro? Pasa que estaba este hombre, probablemente en un punto más abajo, ¿no? Porque estaba lisiado y estaba pidiendo limosna. Y dice que lo mira atentamente, ¿no? El de la limosna solo le alzó tal vez su vasito, ¿no? Para pedirle su limosna. Dice que Pedro, Juan, lo mira fijamente. Y básicamente este hombre yo creo que estaba esperando que le dieran algo. Decían por allá, en algo que estaba leyendo, que no era propio de un judío mirar a los ojos a un lisiado, pues porque lo miraba para abajo, ¿no? Entonces, sin embargo, este hombre se miran fijamente y comienza diciéndole, ¿no? No tengo plata ni oro. Imagínate, cuando comienza a hablar así, tal vez el hombre con su vasito así, bajando, ¿no? Toda esperanza se le fue. A lo mejor cuando vio que Pedro le dice, no tengo plata ni oro. Pero de repente vemos la historia y sabemos qué es lo que pasó. Vamos a desmenuzarlo entonces. Primero le dice, no tengo plata. Y me lleva a pensar, ¿no se supone que los siervos de Dios tienen que ser ricos? ¿No? ¿No la prosperidad es sinónimo de santidad? Solo porque pues, ves a los pastores manejando sus carros últimos modelos, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí vemos básicamente el siervo de Dios más impactante en el mundo, que no tenía dinero. O sea, porque Pedro evidentemente aquí no estaba mintiendo, no tengo plata ni oro, le está diciendo la verdad. Entonces, la prosperidad no es sinónimo de santidad, no es sinónimo de espiritualidad. De repente ves a una persona, porque es clásico, ¿no? Que ahora los pastores o los líderes ya se visten de una forma, actúan de una forma, tienen una forma, y entonces dicen, bueno, yo quiero aspirar a eso. Entonces, miras a esta persona, tal vez como
el ideal del cristiano, cuando en realidad Dios no nos ha prometido abundancia de riquezas terrenales, sino abundancia en el espíritu. Entonces la prosperidad no es sinónimo de santidad. Entonces le dice, no tengo plata ni oro. Aquí en esta parte donde dice ni oro, Pedro estaba confesando su pecado. Ni oro. O sea, no había orado. Y además mi No oro. tengo plata. Es que no. Yo nunca voy a volver a poder. Ahí está el secreto, tienes que Lo bueno que la coma. Entonces el secreto con ese Pancho, no tenía plata porque no oraba. No es cierto, no tengo plata ni oro, sabemos lo que significa. Pero dice después, pero lo que tengo te doy. Y eso es lo que, lo más impactante, siento yo. Porque no puedes dar algo que no tienes. ¿No? Precisamente no tenía plata, no le dio plata, no tenía oro, no le dio oro. Pero dice, lo que tengo te doy. Somos canales, ya lo hemos visto, ¿verdad? No somos la fuente de donde sale todo, somos canales de lo que recibimos de Jesús, que Jesús es nuestra fuente, eso es lo que damos a los demás. Nos dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Cristo, y grábense esto, es lo mejor que podemos dar. No los panitos estos que están muy buenos, y estos otros que están todavía. Y lo mejor que podemos dar es Cristo. Y me encanta porque este hombre vino por monedas, pero salió con piernas nuevas, ¿no? Y no solamente piernas nuevas, sino una esperanza de salvación. Y eso es algo que tendría que cambiar nuestra perspectiva de la vida, que en Dios nos da más de lo que merecemos. A lo mejor tú crees que lo que necesitas es esto. Tú crees que lo que necesitas es persona, objeto, estatus, estado económico. Tú piensas que cuando yo tenga esto, seré pleno, estaré contento, seré feliz. Pero Dios nos tiene que cambiar nuestra perspectiva para decirnos, no, Jesucristo es lo mejor. Y cuando cambias esa perspectiva y dejas de esperar esto, comienzas a ser pleno, comienzas a ser feliz, comienzas a estar contento. Dios nos da más de lo que merecemos. Y le dice al final, levántate y anda. Tú y yo fácilmente podemos hacer eso, esperando lo que creemos que es mejor para nosotros. Pero confía, porque Dios sabe qué es lo que es mejor. Ese hombre a lo mejor dijo, ojalá, Señor, te pido que hoy me vaya bien en mi recolecta, ¿no? Señor, te pido que muchas personas me den dinero. Y el Señor diciendo, no sabes lo que te espera, ¿no? Y pasa el milagro. Versículo 7 al 11. Padre, por favor, fuertemente. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era él que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Amén. Bueno, Lucas hace observaciones médicas que a lo mejor para nuestros españoles son simples, pero en el griego pues son afirmaciones médicas. Dice que se le afirmaron los pies y tobillos. O sea, dando a entender que era lo que estaba mal con el cojo, era pues la parte del pie y del tobillo. No sé qué tenga haya tenido más, pero en ese momento se le afirmó, ¿verdad? Se le fortaleció. A lo mejor Gaby pueda entender mejor cómo funciona eso, ¿va? No sé si unos músculos se le formaron ahí de la nada o que no tenían, ¿no? Alguna especie de distrofia muscular tal vez. No lo sé, pero algo pasó allá
que se le afirmaron los tobillos. Y la afirmación de Lucas como médico habla de los tobillos. Probablemente tú y yo hubiéramos dicho y comenzó a caminar nada más, pero Lucas observó que se le afirmaron los tobillos y los pies. ¿Y cómo sucedió el milagro? Estaba el cojo, ¿verdad? Ahí probablemente tirado, les digo, porque dice que lo levantó, lo agarró la mano derecha, ¿verdad? Lo levantó, si lo levantó estaba abajo. Y entonces se levanta y se le afirman los pies. Vamos a ver más adelante que fue por la fe, pero quisiera nada más indagar un poquito en ¿el Señor sigue sanando el día de hoy? Pero ¿sigue sanando milagrosamente? Porque sabemos que el Señor sana, ¿no? De repente oramos que Juancho tiene un malestar en el estómago y oramos y el Señor hasta provee los medicamentos y después de que se toma ciertos medicamentos sana y decimos gracias a Dios que lo sanaste. Vaya, pero ¿será que también puede hacer que Juancho tenga el malestar y en este momento que estoy orando, en ese mismo momento se ha sanado? Pero la pregunta que a mí me surge, y espero que ustedes también, porque estoy tratando de inculcarles la curiosidad sana, ¿no? ¿Cómo funciona esa sanidad? ¿Cómo yo puedo orar para que Oscar sane en este momento y que Oscar sane en este momento? ¿Cómo funciona eso? Se hace un tipo de oración, hay ciertas palabras, ciertos aspectos de Dios que tienes que decir, o sea, que tengas que mencionar en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Cómo funciona? Sí, aunque siguen siendo conceptos al aire, ¿no? Sí por la fe, sí también por la gracia de Dios, sí también por el poder de Dios, pero de forma práctica, ¿cómo? Vamos, ¿ok? Obviamente no les traje esto sin haberlo investigado, ¿no? Si no, nada más me va a quedar aquí con la duda. Nos vemos en la siguiente. Vengan a la siguiente clase, ahí se los voy a responder. Una vez dice mi papá, porque yo no me acuerdo, que mi papá estaba petateando el corazón. Yo oré por él y quedó sano en ese momento. En otra ocasión, y esta yo creo que ha sido la situación más impactante porque fue muy visible para mí, estaba hablando con una persona que estaba teniendo problemas en el pulmón, pero tenía ellos, o sea, estaba con gripe y tenía mucho mucosidad y, o sea, estaba ahí y la persona temía también porque pues, ustedes saben cuando están malos de los pulmones y pasa eso, pues puede ser muy peligroso, ¿no? Bueno, que estaba hablando por esa persona y no, ustedes saben que a mí me da mucho asco este tipo de imágenes, pero esto fue lo que pasó y a mí me impactó. Estaba orando por esta persona y estaba orando con fe por esta persona y de la nada hizo un gran estornudo y ya no tenía nada. Y precisamente, pues obviamente todos concluimos que fue un milagro en ese momento, pues, porque tenía la persona, no estaba así, de repente lo sacó todo y ya estaba. En otra ocasión, bueno, ahí tenemos el ejemplo de nuestra hermana Noemí también, que varios doctores le dijeron que a lo mejor ella no iba a poder caminar y cosas así, y ella se levantó. ¿Cómo funciona entonces? Bueno, dice la escritura que ¿qué es la fe? Quedémonos en esa parte. La certeza de lo que se espera. Yo estoy esperando esto, pero no estoy esperándolo a ver si pasa. Estoy esperando confiando que va a pasar. Y tengo la convicción, aunque no lo veo. Esa es la fe. Esa debería ser nuestra fe. Ahora, cuando ambas partes tienen una fe activa, es cuando vemos el milagro suceder. Debo hacer un paréntesis acá, muy firme. Cuando Dios quiere hacer algo, no se limita a nuestros requisitos como el que yo te acabo de decir. Si Dios quiere sanar a alguien y no tuvo una fe activa, Dios puede hacerlo, ¿me entienden? O sea, Dios puede hacer cualquier cosa. Sin embargo, veo esto recurrente, ¿okay? Cuando la persona ora con esta fe o dice esta palabra con esta fe
y la otra persona que recibe, pero recibe también con una fe, suele suceder que sanen milagrosamente. Y observen en este milagro específico, y te prometo que lo puedes ver con todos los demás, porque cada vez que lo veo pienso en esto. Dice que ese levantó al cojo, ¿no? Si el cojo no hubiera tenido fe, no se hubiera levantado. ¿Entienden? Y así pasa con todos los milagros. Yo voy a mencionar uno que vamos a ver un poquito más adelante. El del hombre del brazo así que estaba, ¿no?, encogido. Y se le llama de la mano seca. Dice Jesús lo llamó al frente, al centro. Tuvo que tener fe. Le dijo, extiende la mano. Tuvo que tener fe, ¿no? Sino como que, pues, si no puedo, ¿no? Pero tuvo que tener la fe de hacer esto. Y así, en todos los milagros, vemos esa fe activa de ambas partes, ¿ok? Pedro tuvo la fe de levantar al cojo. El cojo tuvo la fe de levantarse también. ¿Entienden? Ahí vemos la fe activa en ambas partes. Yo me acuerdo que más a mis inicios de ser cristiano, y yo oraba, me encantaba orar por las personas. Sí, yo sé que a veces es muy triste porque pues, cuando no pasa lo que estás viendo, pues es muy triste, pero a mí me encantaba porque yo quería ver cómo Dios oraba, ¿no? Me acuerdo que siempre que oraba por alguien enfermo, y yo era el que quería orar por alguien enfermo, le preguntaba, ¿te curaste? Siempre me decía, oye, ¿puedes orar por mí porque me duele mi cabeza un montón? Ya, claro que sí, ¿no? Y después de que oraba le decía, ¿te curaste? Muchas veces pasó que no, ¿verdad? Pero muchas veces también pasó que sí. Y era asombroso para mí decir, porque hubo muchos testimonios. Ustedes saben que mi memoria no es tan buena, pero me acuerdo que hubo muchos testimonios de personas que decían, cuando estabas diciendo esta cosa, se me fue. Cuando estabas diciendo esta parte, ya no sentía este dolor que sentía. Y yo también en mi vida lo he experimentado. Me acuerdo que una de las veces que tuve una gastritis muy fuerte, hubo una hermana que me acuerdo muy bien de quién es porque fue muy impactante para mí, que oró por mí, y cuando estaba yo orando, yo no sentía nada, pero fue impactante porque había estado sintiendo esa gastritis mucho. Tanto es así que desde aquel momento hasta el día de hoy no he tenido gastritis otra vez. ¿Dónde está esa hermana? Precisamente lo que vamos a ver ahorita no se trata de la persona. Bueno, ¿entienden entonces cómo funciona? Cuando tú ores por alguien, ora creyendo que va a pasar. No te pase como ya lo hemos visto muchas veces. Personas que oran simplemente por orar. Ora también. ¿Quieres ver la parte milagrosa de Dios? Bueno, ¿qué tanto le puedes exigir a Dios si ya tienes la salvación? Pero digo, ¿quieres ser parte, ser testigo de esos milagros del Dios Todopoderoso? Ora de esta manera también. Da la oportunidad a Dios de orar de una forma sobrenatural. Amén. Y ahora, ¿cuál fue la reacción del cojo? Fíjense, la fe, hablando ya de la fe del cojo, es que no digo, no voy a yo saltar porque qué tal que vuelvo a quedar cojo. Empezó a saltar y a alabar porque dijo, esto es lo que acaba de hacer el Señor. Pero bueno, la reacción natural es la alabanza. Nosotros también, cuando seamos testigos, habiendo sido testigos ya del más grande milagro en nuestras vidas, nuestra reacción natural tiene que ser alabarle. Pero también en aquellas cosas que siguen pasando en nuestras vidas, tenemos que alabarle, ¿verdad? Cada vez que veamos. Por eso nos encanta cuando en las reuniones vemos respuestas de oración, motivos de gratitud, y enseguida cantamos una canción. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque ya tenemos esta felicidad y venga, vamos a sacarla, vamos a expresarla. Ahora con música. Pero bueno, dice que todo el pueblo, en el versículo 9, le vio andar y alabar a Dios. Miren, nosotros somos testimonio a otras personas.
Somos testimonios del poder de Dios. Ahora mi pregunta es, ¿qué ven en ti? ¿Qué es lo que están viendo? ¿Están viendo el milagro que Dios ha hecho en tu vida? Haz que tu vida sea el preparativo para que otros vengan a Cristo. Eso me encanta porque vamos a ver que después Pedro aprovecha la ocasión para predicar y debido a lo que vieron del cojo, se convirtieron. Entonces, que tu vida sea el preparativo para que otras personas vengan a Cristo. Ustedes saben que con tu testimonio, o sea, de tu vida, tu andar, no es suficiente. Hay que predicarles el Evangelio. Sin embargo, tu testimonio es vital, es una parte importante para que crean el Evangelio. Y si tú le vas a decir a alguien, oye, ama a tu prójimo, y ven que tú lo maltratas, pues muchos no te van a creer, ¿me entiendes? Por eso es parte vital. Vamos a avanzar del 12 al 19. En amor, por favor. Fuerte, fuerte. Dice: Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Y el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos nosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Perfecto, muchas gracias. Esa es la primera parte del sermón de Pedro, ¿no? Y de nuevo vemos en Pedro este mensaje completo del Evangelio. ¿Cómo se predica el Evangelio? ¿Se acuerdan que vimos que tres partes importantes? Y es el pecado, la obra de Cristo y la decisión. Y vamos a ver más adelante que le dice arrepentidos y convertidos. O sea, Pedro los confronta. Y esta faceta que vemos de Pedro está genial, ¿no? Porque sin pelos en la lengua, a lo mejor sin temor a las pedradas literales que pudo haber recibido, él los confronta. Ustedes mataron al autor de la vida, ustedes lo entregaron. Los confronta con su pecado, los llama al arrepentimiento, les habla de la obra de Jesús y los lleva a tomar una decisión, ¿verdad? Pero bueno, Pedro aprovechó la oportunidad para predicar, y yo te digo a ti también, estate atento, porque oportunidades siempre van a haber. En tu trabajo, con tus amistades, con tus familiares, estate atento a las oportunidades que Dios te ponga enfrente para hablar de Cristo, porque así es como la gente se convierte. Ahora, la respuesta inmediata de Pedro me gusta mucho y vamos a analizarla. Dice: ¿por qué si creemos en un Dios todopoderoso se sorprenden así? ¿Por qué si se supone que ustedes están viendo orar al Dios creador del cielo y la tierra, se sorprenden porque sanó un cojo? ¿No? Los confronta. Volvamos a ver la hermana Noemí. ¿Dudas de que esté sana? ¿Dudas de que el Señor la ha podido sanar? A lo mejor piensas, a lo mejor le buscas una explicación lógica y dices: no, es que es normal, los huesos pasen, no es que... Pero eso fue lo que hicieron, ¿te acuerdan? Vimos la clase pasada. No, estos están llenos de mosto. Se burlaban de ellos. No, lo que escuchamos seguro fue un trueno. Lo vimos en Juan 12, ¿se acuerdan? O sea, ¿por qué si se supone que tú y yo creemos en un Dios todopoderoso,
vamos a dudar de un milagro que estamos viendo. Y la segunda parte es, ¿por qué piensan que por nuestro poder y piedad hicimos esto? Si nosotros no somos poderosos, el Todopoderoso es Él. Y no se trata de nuestra piedad, ¿verdad? Nuestra consagración a Dios, nuestra fidelidad a Dios, no se trata de eso. Pedro, dicen por ejemplo los católicos que Pedro fue el primer papa. Y si eso fuera verdad, Pedro fue muy diferente a los papas de hoy. Porque al papa, no me dejen mentir, le besan, se arrodillan, le adoran. A lo mejor habrá alguno que diga, no le adoran, lo respetan, lo veneran, pero pues se arrodillan de todas maneras. Vamos a ver que más adelante intentaron hacer eso con Pedro, y Pedro los agarra, los levanta y dice, ¿qué? Si yo no soy. Porque no se trata de, decían por allá, no es la guitarra, es el guitarrista. No es lo mismo que me escuches tocar a mí que escuches allá un solo de Lolo. Pero vaya, no se trata de nuestra piedad, pero déjenme decir esto, la piedad sí influye, pero no es la causa. Déjenme explicarles. Andar en el Espíritu me va a llenar del Espíritu y me va a llevar a esos momentos en los cuales el Espíritu pueda sacar ese poder. O sea, tal vez no fue porque yo hice mi devocional todos los días, tengo la capacidad de hacer esto, ¿no? Pero gracias a que hice mi devocional todos los días, tal vez estoy más sensible al Espíritu y me llevó a hacer esto. O sea, claro que influye, pero no es la causa. Al final es por Él y no por mí. Y nomás como añadidura, y matasteis al autor de la vida, es poéticamente paradójico, que el autor de la vida no podría morir, ¿no? Pero eso es lo que pasó en realidad, que murió, pero como es el autor de la vida, no se quedó muerto, resucitó. De hecho, 1 Corintios 15 dice que fue hecho espíritu vivificante, y ahora por gracia que Él es un espíritu que da vida, nos da vida a nuestro espíritu. Pero bueno. Y ahora sí el versículo 16, que ya lo leyeron, pero fíjense cómo es la clave, dice, y por la fe en su nombre a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad. ¿Ya vieron? Que como si tenía fe en Jesucristo. Bueno, sigamos del 20 al 26. Va Gaby, por favor. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios, os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de sus maldades. Muchas gracias. Nomás para mencionarlo, aquí Pedro está haciendo una referencia al reino milenial, a ese tiempo escatológico futuro que va a suceder, debido a que está hablando con judíos que están esperando ese momento, que está usando esa esperanza judía del reino milenial para hablarles de Cristo y predicar de Cristo. ¿Okay?
Pero bueno, volviendo nada más, quisiera mencionar que el hecho de que Cristo venga, muera y resucite, no fue el plan B de Dios. ¿Me entiendes? No fue como que, la humanidad se perdió, ahora tenemos que hacer algo y envió a su único hijo. Siempre fue el plan A de Dios, siempre ha sido el plan, toda la historia de la humanidad. Y vamos a verlo, ¿ok? Vamos a repartir los versículos a cada uno para que me ayuden y todo esto sea más rápido, pero por mientras anótenlos y después vamos uno por uno. Primera de Pedro 1:19 al 20. Primera de Pedro 1:19 al 20. Después vamos a ir a Génesis 3:15. Génesis 3:15. Después vamos a ir a Deuteronomio 18:15 al 19. Deuteronomio. Voy a ponerle DT. 18, versículos 15 al 19. Después vamos a ver Génesis 22:18. 18. Génesis 26:4. Génesis 28:14. Hasta ahorita fueron 22:18, 26:4 y 28:14. 26:4 y 28:14. Y por último, Gálatas 3:16. Gálatas 3:16. Vamos allá. Venga. Entonces, así como lo dimos, así lo vamos a hacer. Juancho va a empezar con 1 Pedro 1:19 al 20. Mi padre, Génesis 3:15. Mi madre, Deuteronomio 18:15 al 19. Mi esposa, Génesis 22:18. Gaby, Génesis 26:4. Oscar, Génesis 28:14. Y Juancho otra vez, Gálatas 3:16. Entonces, ahí para que tengan, pero me es más importante que escuchen, así que les va a dar un minuto para que busquen sus versículos para que no se distraigan, ¿ok? Cuando ya estés en tu versículo, sacude a la persona que tienes a tu lado para que no se duerma. Gracias. Ya me estaba quedando dormido. Juancho, entonces, 1 Pedro 1:19 al 20. ¿Qué dice? Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Así es. Dice este versículo, gran revelación para nosotros. Cristo, ¿cuándo fue destinado para que sea nuestro sacrificio, o sea, el sacrificio nuestro? ¿Cuándo se estableció que iba a morir por nuestros pecados? ¿Cuándo? Antes de la fundación. Fíjense, ¿cuándo pecó Adán? Hacía 1070. Ya estaba el mundo. Pero ¿cómo desde antes? ¿Ya vieron que esto fue el plan A de Dios? Vamos a avanzar. Génesis 3:15, Padre, por favor. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Vale. Contexto de Génesis 3 es la caída del hombre. Adán y Eva pecan, y pasa toda la historia, y cuando Dios los confronta, los castiga, y sabemos las consecuencias que tuvo cada uno, pero en medio del castigo, Dios lanza una promesa. La primera profecía de la Biblia hablaba de Cristo, y le dice a la serpiente que la simiente, eso es importante que está en singular, ¿okay? La simiente de la mujer iba a herir la cabeza de la serpiente, y la serpiente iba a herirle el calcañar. Esto pasó en la cruz. En la cruz Jesús venció a Satanás por completo. Y Satanás le dio en el calcañar, claro. Jesús sufrió, padeció, murió, pero resucitó al tercer día. En la resurrección, adiós Satanás. En medio
de la caída, Dios profetizó. Y ahora, la verdad es que las profecías por eso son tan exactas. Porque siempre fue el plan de Dios que todo sucediera así. Madre, Deuteronomio 18, 15 al 19. Esto es lo que mismo Pedro dijo, ¿ok? Que se iba a levantar otro profeta como Moisés, ¿no? Que a él lo tenían que escuchar, o porque si lo escuchaban iban a tener vida, si no lo escuchaban iban a tener muerte. ¿Qué dice Deuteronomio? Que es cuando lo dijo Moisés. Profetas de en medio de ti, de tus hermanos como yo, que levantará Jehová tu Dios, a él oiré, conforme a todo lo que me dice Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de tus hermanos como tú, y pondré mis palabras en tu boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Y Pedro lo dice en estos versículos, dice: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Y Moisés habla de un profeta, el más grande de los profetas, que no fue ninguno de los que siguió, porque ninguno se adjudicó este título, pues, sino Cristo. Cristo fue el más grande de los profetas, porque cualquier cosa que no obedezcamos a lo que Cristo dice nos quita, ¿verdad?, de la salvación. Pero si obedecemos el camino que Él ha puesto delante de nosotros, obtendremos la salvación. Entonces eso lo hace el más grande de los profetas. Génesis 22, 18. Dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto me hiciste a mí. Génesis 26, 4. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas esas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Génesis 28, 14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Habla de la simiente de Abraham. ¿Okay? Esas fueron 3 promesas a Abraham. Y de nuevo, la simiente es en singular. ¿Qué dice Gálatas 3, 16? Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice que a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Amén. Eso es impresionante porque los judíos, cuando hablan de la simiente, piensan en toda la nación de Israel. Pero aquí va la revelación. Dice tu simiente. Pablo era un estudioso, pues. Resalta el hecho de que habla en singular, no en plural. ¿Y en quién sino en Cristo son benditas todas las naciones de la tierra? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Jesús no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Qué bendición más grande hay que la vida eterna? Y toda la vida eterna es posible a través de la simiente de Abraham, que es Cristo. Impresionante, ¿verdad? ¿Qué podemos aprender de la predicación? Pedrina le estamos llamando, ¿va? Así le dicen los teólogos. Siempre me ha causado mucha gracia. Sí. Pedrina, Paulina, Janina, Juanina, y así. Yo creo que hay 4 puntos a aprender. Vamos a anotarlos. ¿Okay? Número 1, cristocéntrico. Cristocéntrico. ¿Qué quiere decir cristocéntrico? Cristo es el centro. En toda predicación que hemos visto de Pedro, Jesucristo es el centro. Y las que vamos a ver después, Jesucristo va a ser el centro. Número 2, bibliocéntrico. ¿Qué quiere decir bibliocéntrico? En toda predicación que hemos visto de Pedro, se ha respaldado de la Biblia. ¿Se han dado cuenta? Llevamos 2 predicaciones, ¿no? Pero siempre hemos visto que
el anterior citó a Joel, citó los Salmos, y en este también ha citado Deuteronomio, ha citado también Salmos, y, o sea, Génesis exactamente. Inocente. Número 3, aprovechaba sus recursos. Aprovechaba sus recursos. Primero, cuando todo el mundo empezó a hablar en diferentes lenguas, utilizó eso para hablarle a la gente. Ahora que el cojo se levantó, utilizó eso para hablarle a la gente. Por eso les digo, esténse atentos y utilícenlo. Cuando ustedes saben que yo he ido a muchos lugares y me ha encantado, cuando voy a predicar no voy pensando en cómo voy a hacer. Primero voy a decir este versículo, después voy a decir este versículo, después voy a decir este versículo. Siempre trato de ser sensible a lo que el Señor está hablando, y cuando me subo en la lancha de un pescador empezamos a hablar de lo mismo, y a lo mejor le menciono ahí que eso nos hace pescadores de hombres, ¿no? Que si vamos a... Una vez, ya les he mencionado, creo que esta historia, estando predicando casa por casa en un pueblo llamado Sinanchí, allá en Yucatán, llegué a una casa y le pregunté, disculpen, ¿puede dar un poquito de agua? Y como la gente ahí son muy hospitalarias, ¿no? Me dijeron, sí, claro que sí. Y empecé a tomar el agua y le dije, qué delicioso está esta agua, pero sabían que hay un agua que te quita la sed. ¿Cuál agua? La coca. Y ahí empezamos a hablar de Jesucristo como el agua viva para nosotros. Hubo una ocasión que un pastor que conocí dice que llegó a una gasolinera y le dijo al que le estaba escuchando, ¿será que puedas orar por mí? Porque me duele mucho la cabeza. Y el despachador se así como, ¿orar por ti? ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿No sabes qué es orar? ¿No sabes? ¿No tienes una relación con Dios? Y pues, número 4. Conocía a su público. Les voy a poner así como nos hacían también en el Instituto Bíblico. Decían, predica el Evangelio usando esto. Predícamelo. Tú, pues, el café te activa y empezaban a ver de qué manera nos daban a predicar. Bueno. Conocer a su público, el número 4. Es importante que vemos que Pedro le habla a los judíos y utiliza cosas de los judíos y así, sabiendo que los judíos eran los que le iban a escuchar. También sé sensible a eso. Cuando estés compartiendo con alguien, conoce la situación que te puede ayudar para predicar el evangelio. Ahora la pregunta es, ¿se parece al evangelismo que vemos hoy en día? Como decía mi papá, que le tocó que alguien le repartiera un volante. Toma, te invito a un evento que vamos a tener en mi iglesia. Muchas gracias. ¿Qué están haciendo? Evangelizando. ¿Dónde está la obra de Cristo, el pecado, la decisión? ¿Dónde está la Biblia? Pues por lo menos, ¿no? Hoy en día ese es el evangelio. Vamos a concluir en el capítulo 4. Vamos a ver del 1 al 4, y creo que faltaba Oscar nada más por leer. Hechos 4, del 1 al 4. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Excelente. Continuamos. Bueno, yo lo había estudiado para que siguiéramos, porque esta historia en realidad, como se acaban de dar cuenta, continúa.
¿verdad? Acuérdense lo que siempre les digo, los numeritos esos que vemos, que son capítulos y versículos, no fueron inspiración divina. Alguien nos agregó para que sea más fácil para nosotros encontrar ciertos pasajes, pero por ejemplo este capítulo viene a cortar abruptamente la historia. Termina Pedro de predicar y esto es lo que pasa, ¿me entienden? Por eso no hay que separarlos. Acuérdense que es un solo tratado en general, pero dice que todavía estaban ellos hablando cuando vienen a arrestarlos, ¿verdad? Mientras todavía hablaban, los arrestan. Y la pregunta es, ¿qué les ofendió tanto a los sacerdotes, a los saduceos, al jefe del templo, de la seguridad del templo, ¿no? ¿Cómo dice acá? Es el jefe de la guardia del templo. 3 cosas, y ya con eso vamos a cumplir, ¿ok? Primero, les ofendió que hablaran de Cristo. ¿Y por qué les ofendió que hablaran de Cristo? Porque ellos mismos lo habían sentenciado. Y al Pedro y Juan estar exaltando a Cristo y ponerlo como el Mesías, como el Hijo de Dios, ponían a los sacerdotes y los saduceos como los malos de la historia que habían mandado a matar al Mesías de Dios. Pues obviamente les iba a ofender. Número 2, les ofendía que hablaran de la resurrección, porque los saduceos eran estos liberales modernos que tenían tolerancia con todo el mundo y aceptaban y aprendían de todo el mundo, pero que no creían en la resurrección de los muertos. Ellos creían que simplemente era esta vida y se acabó. Entonces, cuando Pedro y Juan comienzan a hablar de la resurrección de entre los muertos, y empiezan a hablar de que Cristo resucitó y que todos vamos a resucitar con Él, ponen a los saduceos como tontos por no creer en la resurrección. Claro que les iba a ofender. Y número 3, que hablaran a 5,000 personas, que hablaran de Cristo, que hablaran de la resurrección y que hablaran a 5,000 personas, porque normalmente los maestros en aquella hora de la oración no tenían tal público, pues, ¿me entienden? Así que los ponían a ellos como impopulares, ¿no? Porque ahora ya era la mayoría quien creía en Cristo, ellos no. Ahora, si aquí se añadieron 5,000 personas, en el capítulo anterior se añadieron 3,000, ya estamos viendo una iglesia de 8,000 personas de la nada. Hay quienes piensan que en realidad Lucas está diciendo que eran 3,000 y que ahora son 5,000. Pero independientemente de eso, son un montón, ¿no? Son un montón de personas que se habían convertido. Y lejos de detenerlos a Pedro y a Juan, les dieron una oportunidad más para predicar, porque vamos a ver en este capítulo que ellos vuelven a predicar, pero ahora a las autoridades religiosas del momento. Así que vamos a detenernos, ¿ok? Vamos a detenernos, vamos a orar y vamos a terminar. Solo voy a detener la clase, no estoy cerrando. A ver.